Aquí llega la campeona, la madre de los campeones. Pues qué guapa sois, nuestra madre del cielo. Entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo me recuerdo que cuando eh, se jugó la final, ahí metí Satanás y casi el diablo me mató. me eh, agarró un árbol y lanzó ahí. En ese día me desperté a las 3 de la mañana y me dijo la Virgen, si te duermes, harán llover. Lo que había fundido a México, los Sheinambu tiene la culpa porque si hubiera desplegado 2 o 3 mil soldados hubieran agarrado a todos los brujos. Hicieron llover en la hora del partido y hundió a México. Se retrasó 1 hora. Entonces, eh, en ese día me desperté, fui en la casa del padre y estaba ahí el diablo. Y dije, esta vez no se le va a dar la copa. Entonces, plan San Rafael. Empecé a hacer el fuego, como decía San Rafael a Tobías, tú prende el fuego, haz el humo y yo lo agarraré ahí. Empecé a hacer el humo, comencé con el exorcismo, levántate Padre, dispersa estos demonios. He visto que se puso su mochila y se rajó, huyó el diablo. Quedó una paz en el lugar. Cuando comenzó el partido, me dijo el Padre, no podrán contra ellos, porque son demonios. El mismo sentimiento cuando Croacia hizo el segundo gol, la Virgen me dijo, eh, yo me levanté, me preparé para ir a dar gracias a la Virgen por el segundo gol. Y me dijo la Virgen, son demonios, mira de nuevo. Cuando miré el teléfono he visto que le robaron el gol, le sacaron el gol. Entonces me hizo recordar lo mismo. Entonces me paré, empecé, Padre nuestro que sei nei cieli, sia santificato el tuo nombre. Padre nuestro. Vino el primer gol, le robaron. El segundo gol, le robaron. El tercero, el tercer gol, Ferran explotó el arco y se fue y le dio una patada. Yo pensé que le iba a pegar al policía. El, al, le dio una patada a los árbitros que era el cono ahí de contemplaba el cielo y decía, Padre, dale la victoria a España. Porque lo que había profetizado, si Argentina ganaba la inundación, pero vamos despacio. Para los que van por la velocidad, aquí nosotros vamos por lo que
eh, dice la Virgen que el pensamiento es más veloz, más potente que la carne. Entonces, el piu piu, el dragón y los masones. Ahora he visto que agarra toda la billetera, todo el mundo hace la billetera. ¿Qué significa? ¿Cuándo comenzó esto? Cuando me agarró la policía y me dijo Jesús, muéstrale la billetera. Significa mafia, que todo está pagado, que son de la mafia. Y enseguida me soltó la policía. ¿Cuándo eso? Ahora he visto que todo el mundo, cualquier cosa, saca su billetera. Responde a la mafia, al dragón. Entonces, ahí van a ver un video que dice mi realidad aquí. Si nos atropella alguna vaca, no hagan caso. Ya están todos los que van a hacer el pium pium para que no me salgan las palabras. O los que van a gritar para desviar el pensamiento y hacerme olvidar lo que Jesús quiere que diga. Aquí va el corazón. Me decía el Padre, mantente callado, que haré más terremotos. Porque si te vas, nada tendrá sentido. Eso era lo que yo decía. Durante 40 años los que se sacrificaron, todos los que murieron, todos los que trabajaron, sufrieron, no tendría sentido. Porque donde va la cabeza va el cuerpo. Van a quedarse sin cabeza. Pero escuchen lo que dice el Padre. He visto muchos videos de sacerdotes, laicos, como decía la Virgen, que no se van a ir luego de aquí. Proyecto Dominus Tecum confunde a toda la gente y todo lo que sale en su video son nancyistas. Pero aquí nosotros ni una palabra mía voy a decir, sino que voy a dejar que el propio Padre hable a través de su palabra. Y dice el Padre, quien se opone a Él no queda sin castigo. Él traslada los montes sin que se den cuenta y los renueve cuando se enfurece. Hace que la tierra tiemble en sus cimientos y que se tambaleen sus columnas. Si Él lo prohíbe, el sol no brilla, ni las estrellas dan su resplandor. Job capítulo 9. Entonces, he visto que en todo el mundo hay terremotos, más de 5.000 muertos. Bueno, lo que decía los policías, que me vuelvan a agarrar nuevamente. Antes de que me agarre casi 3 años, dice el propio Arcángel San Miguel que va a haber terremoto en el mundo entero en el día que me agarren. Ahora aquí los demonios ya andan diciendo es por nuestra culpa el terremoto que está pasando. Pero escuchen, como decía en la casa del Padre, qué amor más grande que me tiene el Padre. Porque por solo acostarme, ¿qué va a pasar si ya no me levanto? Si muero, ¿qué va a pasar de ustedes? Apenas me acuesto y ahí le voy a mostrar un video. Porque el Padre no solamente me ha dado poder para atajar las catástrofes, la lluvia, el viento, el hielo. He visto que hasta Croacia ya ha llegado.
o el ángel del terremoto, sino que me decía el propio Arcángel San Miguel, y pueden probar mis palabras y sus palabras. Me decía, si te mantienes despierto en la siesta, irán todos a la cárcel. No solamente me ha dado poder para darle el sol, como decía la Virgen, sino que todos los brujos van a ir a la cárcel. Por eso es que me atropellan tanto y me persiguen tanto. Como decía, ponen ahí, Prevost viene a construir ahí encima de la casa del Padre. Como decía, lo primero que vamos a hacer, ese lugar va a quedar como maldito. Un lugar, vamos a hacer una hoguera donde fue profanado. Imagínate tú, viene, ahí le voy a mostrar el video, con un chorcito, toma Coca-Cola y se sienta en una silla de playa. Mientras que yo aquí temblando para tomar agua, porque veo como legiones y legiones, millones y millones están saliendo y viniendo para hacer su brujería. Pero aquí lo que vamos a escuchar, amén, Señor, el Señor quiere hablar. Eh, Aquí casi más de 3 años, casi 3 años. Todos los días vamos a escuchar Blas, Blas. ¿Y quién es Blas? Según la Virgen, Blas es un masón. No en vano le han matado a su hijo. Mi preocupación y mi pensamiento es por qué no me gritan Bergoglio o Jimpín, o como decía, quien mate primero a Jimpín le daré a mi hija. Más adelante van a ir entendiendo. Ahí he visto que el héroe de España, Ferran, se puso el kepi de Trump y dijo a Trump que vuelva a ser grande nuevamente a España. Y esto se debe responder rápido, eficazmente, como se hizo con Maduro. Ahí, rápidamente, por corrupción, por dar las joyas del gobierno, por asesinato, por persecución, por mafia, por miles de cargos. Para Sánchez, más de 100 años de cárcel. Entonces, lo vamos a escuchar nuestro corazón, porque ahí ya gritaron los masones satanistas. Pero una cosa quería comentar, atiéndame bien aquí, sobre el tema de la comida. Eh, yo decía lo caro que es aquí la comida y las cosas, pero hay una cosa más que es peor que eso, que es lo miserable. Cuando yo llegué aquí, la Virgen me dijo, aquí no comas huevo. Durante 3 años no comí el huevo. Después de 3 años, como se me dio gratis, conseguí gratis, empecé a comer. Y donde iba, huevo, huevo, huevo. Supongamos que yo caigo en el pensamiento de ellos. Caigo en el pensamiento de ellos. Y voy a estar gritándole a la persona, por ejemplo, escuché que Prevost es un enfermo de las carnes, demasiado le gusta la carne. Y cuando come carne,
lo único que quiere es pecar. Lo mismo Bergoglio cuando en el 2020, me recuerdo, un día me vio comiendo asado en un lugar y en todas partes donde yo me iba cocinaba asado, 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 para burlarse de mí, de lo que comía. Entonces, eh, vamos despacio, quiero que me atiendan bien aquí. Escúchenme bien aquí, no hagan caso a los demonios. ¿Quién es Blas? Como decía, la Virgen dice es un masón, se le ha asesinado a su hijo. Y según la información que escuché, de donde ellos venían y donde ellos venían es su dedicación, por eso se le mató a su hijo. Que ellos son espíritu de mosquete, mosquete, mosquete. Ignorancia total, incapacidad y tienen arma de pia cabeza, espiritito de muerte, de suicida, Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es el problema con la masonería? El problema no son ellos, sino que esas personas que cada rato pasan, negro, feo, ¿no? En moto para que te asalten, en auto, están millones, rodean e invaden la tierra entera. ¿Y dónde está en la Sagrada Escritura esta mafia? No en vano dice en el Salmo 2, ¿para qué meten ruido las naciones y hacen proyectos vanos? Se reúnen los señores de esta tierra, como dice en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 4, dice claramente, cuando los discípulos hicieron una oración diciendo, Padre creador del cielo y de la tierra, tú que has dicho por boca del profeta David, ¿para qué meten ruido las naciones y hacen vanos proyectos los reyes de esta tierra? Así pasó, aquí se reunieron Herodes, se reunieron Pilatos y los encargados para matar a tu santo siervo Jesús, para que ustedes sepan que ni una hoja cae sin el permiso aquí de Prevost, porque decía, ¿por qué decía que Prevost? Porque primero en menos de un segundo ellos sacarían de ahí a ese personaje, porque cuando dijo el Señor que Delcy y China tienen mucho que ver, que han preparado a esta persona en su propio país. Entonces ustedes van a ver cuando yo ya no esté aquí, lo primero que va a hacer esto se va a esconder debajo de su tapete. Entonces, vamos despacio, atiéndame bien porque el Padre va a hablar a través de su palabra. Y dice en el Salmo 2, ¿para qué meten ruido las naciones? Y hacen proyectos. Vamos, rompamos sus cadenas, quitémosles la ayuda, hagamos esto, hagámosles correr la electricidad, asaltémosles. Que nada pasa sin el consentimiento, como decía. Voy a terminar primero este tema para ordenarme. Estoy golpeando al dragón para que se vaya, pero enseguida va a venir la serpiente. Vamos despacio. ¿Cuál es el problema con esta mafia? También está en el libro, en el Antiguo Testamento de Judith. Vayan a ver cuando iban a atacar a Israel, cómo los señores de esta tierra se informaban cuál era su poder, cuál era su fuerza, por dónde atacarlo, cómo desarmarlo, qué hacer en ese caso. Era lo que querían
Me recuerdo cuando vi el terremoto, cuando cayó el edificio en China, lleno de remeras rojito ahí, queriendo ayudar. Los que vinieron a allanarme aquí estaban todos de rojo. Ellos están en 3 millones aquí. Como el Padre siempre deja una señal. Esto ha pasado porque ha pasado ahí. Lo mismo cuando pasó en el 2020, cuando me cerraron mi gobierno, me cerró el camino en Miami, cayó un edificio sobre ellos y enseguida me hicieron viajar. Entonces, el problema con la masonería, con el espíritu, me decía el Señor, que Során me va a ver y según mis palabras va a ir actuando. Escúchame bien, Során. Eñatende po, hágase, atiéndeme bien lo que te voy a decir. Puede matar a quien quiera, pero voy a decirte una cosa. Manda a agarrarme nuevamente para que los terremotos, las inundaciones, más de 10.000 personas he visto que ya están muriendo. ¿Ah? Mándame, estoy aquí esperando esa orden para que me allanen nuevamente o como me ponen policía o bandido y en cada esquina. Ahora han caído nuevamente en el error, como decía ya el año pasado. Aquí hay niños, hay jóvenes, hay ancianos, hay personas que trabajan y no pueden, sabemos que son del gobierno y toda la noche con parlante te gritan tus pecados, que nula, nula, esto, que aquello. A ver, ¿quién quiere escuchar mi pecado aquí y no descansar para trabajar al día siguiente, o ir a estudiar o para sobrevivir? Nadie quiere escuchar la información de aquí. Porque el problema, mi preocupación no son estos que vienen aquí a aparentar, a jugar. Y yo digo, bueno, a partir de las 6 de la tarde hasta las 12, 6 horas, ¿qué más quieren? Mi preocupación es su esposa y sus hijos. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana gritan pecado ajeno. ¿Y quién cuida a su esposa? Dejar en este tiempo a tu familia, a tu esposa, a tus hijos en casa solo es regalarte. Yo sé que están a punto aquí de asaltarme, de atropellarme y envían gente aquí. Sabemos todo eso. Como decía, no te hagas del muerto de Bergoglio. Como decía, ni cuando Bergoglio murió no me alegré. ¿Y por qué ahora voy a alegrarme de la caída de sus hijos? La Virgen no solamente le desmascaró, sino que le desarropó. No le salió nada. Cayeron todos los hijos. Y miren, en la semana, toda la semana, donde iba, me hacían los de la mafia. Porque miren, como decía la Virgen, me gusta más tu ayuno, porque el que ayuna flaquea. Cuando vi cómo hacía en el gol, me dijo la Virgen, a ti te está diciendo, y vi a la Virgen llorando, que los bergolianos, los de la mafia, no se cansan de hacer llorar, de perseguir a nuestra madre. Y no en vano, así como extienden la bandera pidiendo auxilio, supongamos que estamos en el 2030. Atiéndame bien aquí. Asimismo van a extender los argentinos la bandera pidiendo ayuda al mundo, pero nadie le va a escuchar. Brasil, Paraguay, Argentina, va a haber una guerra terrible. Dios contra el diablo, Cristo contra el anticristo, la Agenda 2030 contra los antiagenda, el bien contra el mal, la vida contra la muerte.
y de los países ya no van a existir, sino que va a haber una lucha interna y en toda Europa va a haber guerra civil por dentro y por fuera. Más, como decía el Padre, espera que se abra para ver a dónde se esconde. Espera que se abra los 10 secretos para ver en dónde se esconden. Tenemos 6 videntes, a lo menos uno de los 6 nos va a decir la verdad. Que se cumpla la palabra de Dios. Entonces va a haber guerra interna en toda Europa. Y como decían ya los demonios en su reunión entre ellos, que cada quien guarde su propio territorio. Y yo aquí, por eso es que me odian. Si fuera hipócrita, me amarían. Porque yo, son muy lindos y no le falta nada. Y esto, todo lo lindo, Dios es amor, todo lo lindo le iba a decir. Pero porque soy sincero, quieren matarme. Me echan de todas partes. Y este es uno de los países más raros. De donde yo vengo. Si uno va llegando cliente o gente, cuando yo era pagano donde trabajaba, adoraba a los clientes, bueno, lleguen, compraban, vendían, era una bendición. Pero aquí es al revés, aquí echan, expulsan, porque algunos dicen, no, que son por aquí, no son de por aquí, son extranjeros. Puede que alguno viva por aquí, pero la mayoría como yo venimos de otros países. Esa es la mano poderosa de Dios. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer? En el nombre del Padre, del Hijo, te consagro ese ruido, Padre, en el nombre de Jesús, que se calle si no viene de ti. En el nombre de Jesucristo. Dragón maldito, cállate. Entonces, lo que nunca va a caer son los mensajes. En un mensaje la Virgen dice, queridos hijos, oren, oren, oren. Y no dejen de hacerlo ni siquiera un instante. Porque la oración es el que tiene poder. Ahora, ¿qué decir por la venganza? Porque di con justicia a quien le pertenece la copa. El diablo se enojó tanto y casi me mató. Vino una tormenta y echó el árbol y hubo un desastre. Me hizo acordar cuando vi lo que Biden Prevo está construyendo ahí delante de la casa del Padre. Dijo Jesús, el viento lo va a echar todo. Luego he visto que no solamente eso, sino que va a quedar ciego esa persona que vino a construir ahí. Para que el mundo aprenda que en la casa del Padre, por más que nadie crea, su presencia está ahí. Las calumnias que va a decir que duerme todos los días, que esto, que aquello, según van programando y haciendo las cosas y diciendo, van a ir actuando. ¿El ladrón para qué viene? Para matar la fe del pueblo, para robar la esperanza y destruir el amor de Dios en los corazones. Pero ¿qué dice la Sagrada Escritura? Escucha lo que dice. Del vengativo se vengará el Señor. Que no se preocupen, que consagramos toda venganza que el enemigo, por la sangre de Jesucristo y por sus 5 llagas, no pueda hacer ningún daño. El chismoso no tiene ningún poder sobre el piadoso, dice.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer como decía, mira qué amor tan grande que el Padre me ha dado el poder de no solamente, como decía la Virgen, harás maravillas? Y cuando estaba leyendo la Sagrada Escritura, decía la palabra de Dios que no hay cosa más maravillosa que contemplar la creación. Y yo escuchaba y tenía esa experiencia, el pavor cayó, el hielo, el viento, y yo me reía si me hubiera mantenido. Es la cosa más sencilla, mantenerte despierto, rezar el Santo Rosario. No solamente uno contempla la maravilla, sino que los brujos van a ser apresados. Por eso me decía un día, yo también ya me puse a trabajar. Y me dijo el Señor, si trabajas, no podrás contra ellos. O sea que no tendrás poder. Y en ese momento me mostró que estaban haciendo unos brujos satánicos, estaban haciendo y ofreciendo sangre humana a los demonios para hacer la tormenta y hacer llover. Estaban haciendo misa negra. Y el único que va a tener poder sobre ellos, porque cuando tú tocas las cosas, miren cómo ellos se están moviendo. Estamos llevando una lucha ferocísima que tú no estás viendo aquí en contra del dragón. Cómo mantenerlo en silencio, callado, porque en cualquier momento me van a atacar. Y dicen mentira, mentira. Y por más que tengan prueba a mano y ellos mismos estén viendo, viviendo, palpando y comiendo, la gente no cree aquí. Pero escúchame bien, Során, que me estás viendo. Y según mi palabra vas a ir actuando. Estoy esperando. Mándame a agarrar nuevamente, a torturar, a desangrar, o envía aquí a tu sicarito o a tu hijo que vaya a construir ahí. Sigue tú tentando al Padre de esa forma, porque ahí ya tienes la prueba del terremoto, del huracán, de las inundaciones. O ahí tienes el sol, o ahí tienes a las personas, millones y millones que vienen al año. Yo sé que tu informante y que pasan cada 30 segundos pelado aquí los policías y los militares. Yo sé lo que te informa, pero cada persona tiene una inteligencia y Dios le ha dado, pero tú no has nacido para llegar a juicio. Eres como Ramsés cada vez que se te habla de la Virgen o de sus hijos. Tu corazón se endurece mucho más porque solamente ve el pecado y no ves el sufrimiento, el dolor y el padecimiento y las pruebas y la lucha que están llevando cada ser humano para sobrevivir, como decía. ¿En qué cabeza? Como decía, huevo, huevo, yo aquí para sobrevivir, ellos llaman salame al jamón. Yo voy y pido jamón, poco de jamón para sobrevivir. Y donde uno va, salame, salame. Porque esa es la información, es muy fácil de reconocer al dragón, al gobierno. Porque lo primero que el gobierno, cuando informa a quienes les paga, a quien te va a gritar, es qué es lo que tú quieres comer o qué es lo que tú comes todos los días. Para de esa forma avergonzarte. Y te gritan una cosa, pero yo quisiera entender a esta gente, pero no logro a comprender solamente por la visión de la miseria. Que yo nunca he escuchado demonios tan miserables, ¿no? Como dice la palabra de Dios claramente, el que cultiva miseria cosechará
maldades. Que el que cultiva miseria diariamente, donde vaya la gente lo va a maldecir. Maldad, porque es un hombre miserable. Como decía aquí anteriormente, cuando yo llegué aquí en esta canchita, estaban los drogadictos, a lo menos ellos me hacían pasar y no hacían ni ruido. Ahora, después de la maravilla que Dios ha hecho, ya no me deja ni pasar y toda la noche me gritan mis pecados. Y ahora ya saben qué hacer mientras que piensa hasta que nosotros queramos vas a estar ahí, vas a caer. Bueno, ustedes tienen la libertad, estoy rezando por ustedes, de llevar a toda Croacia en el infierno, bajo tierra, cuando ustedes quieran. El Padre, lo único que pido a Során es que si me vas a mandar a agarrar Során, que me abras la puerta para salir, lo único que te pido. Yo sé que China, tu esperanza es Jiminse, los Jiminses, o Jiyuan, como decía el primero que mata a Jinping, porque ha matado a toda Europa, a todo el mundo, Latinoamérica, a todo el mundo. Hizo nuevamente, no solamente el COVID, como decía, pero vamos nosotros a escuchar nuestro corazón. Vamos despacio a escuchar al Padre. Eh, que nosotros podemos hacer lo que decía en el mundial, contemplaba el cielo y decía, Padre, dale la victoria a España, porque me parecían jóvenes, hombres más justos, que no robaban, no mataban y no destruían a nadie. Y tienen la esperanza de desarrollarse. Como decía, supongamos que yo soy el rey de este pueblo y estamos entre cuatro. Y somos el pueblo más pobre, no solamente en pobreza económica, sino que en ignorancia, peor que la pobreza. Bueno, yo pensaría, ¿quién es uno de los hombres más ricos en el mundo? Lo traería aquí en el pueblo y dentro de 3 años vengo nuevamente en el pueblo y veo que todos los del pueblo ya no son pobres, sino que son miserables. Porque el rico, ¿por qué tiene? Porque es miserable, porque no da, porque quiero hablar sobre la política de Jesús el Mesías. Entonces, si quieren que las cosas sean buenas, traten de traer un rico bueno, un rico caritativo, un rico que da, porque la mayoría son ricos, ¿por qué? Porque son miserables. Yo he hablado del Antiguo Testamento y siempre decía a los gobernantes la política de Salomón, la sabiduría, pero nunca he hablado, voy a hablar un poco, pero voy a dejar para otro video si llego, si Dios me permite, sobre la política de Jesús el Mesías, el de dar. Tuve hambre y me diste de comer. Pero ¿cómo es que Jesús no solamente salvó a su pueblo, dio de comer a más de 5.000 personas del hambre, sino de la ignorancia y más que la ignorancia que es la salvación, cómo Jesús salvó a su pueblo para la eternidad? Porque no solamente
la carne, como decía, irán todas las cárceles, los demonios. Yo puedo sacar el sol, pero me hacía una pregunta en esta semana, que no solamente debo darle el sol, sino que faltaba algo más, cultivar algo más. ¿Y cuál es la política, el pensamiento, el movimiento de Jesucristo para la salvación de su pueblo? Comencemos con la ignorancia mismo. Jesús enseñaba al pueblo a dejar de lado la enseñanza, como decía el propio eclesiástico, el que, bueno, voy directo, que la sabiduría consiste en cumplir los mandamientos. Escucha bien lo que dice. Ahí está nuestra mayor riqueza y nuestra salvación, más que nuestra riqueza. Que esta palabra, atiende bien, voy a cultivar en tu corazón. ¿Quieres la sabiduría? Dice el sabio. Practica los mandamientos. Que la sabiduría está en los mandamientos. Y dice Job, ¿dónde reside la sabiduría? ¿En dónde vive la inteligencia? El abismo dice, no está en mí. El infierno dice, no está conmigo. Y el mar dice, yo no lo tengo. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? ¿Quién sabe en dónde vive, en dónde recibe la sabiduría? Y dice, solamente uno es sabio y está sentado en su trono. El que conoce los caminos de los sabios. Que la sabiduría es más que el oro y la plata, como decía el Proverbios. Una mujer buena y precavida es más valioso que el oro y la plata. Pero ¿dónde encontrar? Ahora vamos a profundizar un poco más la mafia, ya que se están moviendo. El piu piu, todo el mundo ya maneja eso, el paj paj aquí. Y luego el grito de tu pecado, de tu abuela, tatarabuela. Como decía, dedico esta copa a mi abuela, que ha derramado su sangre, visto que uno de los jugadores le dio su medalla de oro a su abuelo. Me hizo recordar el martirio de mi abuela. Que quien ama sus raíces es porque se ama a sí mismo. Quien odia a sus raíces es porque se odia a sí mismo. ¿Me entienden o no me entienden? Ahí van a ver un video que un árbol de casi, yo diría que 200 kilos ahí estaba sosteniendo, fue tumbado y Santa Ana ahí de pie con la Virgencita y una Biblia en la mano. Imagínense ustedes, hermanos y hermanas, qué es lo que Dios nos quiere decir. La palabra de Dios es el que da la vida. Por eso es que tanto quieren sacarnos la Sagrada Escritura. Pero escuchen, ¿dónde encontrar la mafia? Ya decía Salmo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, también está en Judith, Génesis 3:15, Apocalipsis 12. Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer la presencia de estos demonios? Atiéndanme bien aquí, porque esto nunca nadie ha dicho, solamente yo he escuchado de mi corazón, especialmente para los que llevan una vida espiritual.
tráiganme aquí 10 mujeres, las más deseosas, ya sean prostitutas o las que más arden. ¿Por qué estoy diciendo esto? Me van a odiar por esto, voy a decir la verdad. Porque los demonios manejan. Para los que me preguntan, ¿y cómo tú sabes que son demonios los que están viniendo o son eh, ¿cómo se dice? Comunistas? Porque mi pensamiento es todo miedo. Te vamos a ubicar, matar, eh, muerte, miedo. Todo es miedo. Espíritu, como decía ayer a la Virgen, hablando con la Virgen, y también digo aquí a los buenos, le preguntaba algo a la Virgen, pero si me ve a un bueno, que deben prepararse mucho, conocer el espiritito de muerte. ¿Quién es la muerte? Porque vienen miles de personas que piensan solamente en suicidarse. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Y por qué piensan tanto en la muerte? Porque, como decía, cuando yo pienso en el suicidio, en la muerte, ¿qué es lo que pienso? Primero, en la palabra de Dios, que dice claramente, no saben que son templo del Espíritu Santo. O como dice el eclesiástico, es como huir de una serpiente y encontrarte con un oso. Ellos piensan que con el suicidio van a dejar de sufrir, pero es justamente que ahí mismo van a comenzar a sufrir y eternamente. Claramente de eso nadie se salva. Ahora, ¿en dónde está que Jesús cocinó? Miren, hermanos, que el Evangelio está preparado. Todo lo que tú hagas y digas, como decía, hagan la prueba, mis palabras, vean los frutos. Si verdaderamente estoy loco, bueno, si no está en la Sagrada Escritura, como decía el Señor, demuestra dónde está en la Biblia los mensajes. Y desde que yo he llegado aquí, he demostrado esto está aquí, 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 la vida. Eso nunca pueden saber las videntes, como decía mi coordinador, son poseídas, son demonios, porque bailan y hacen esto. Y yo demuestro, eso está en Isaías. Así como tambalea las videntes, dice Isaías. Eso está en el Evangelio. Eso está a tal parte. No solamente porque yo no soy ciego. El sol, la luna, la estrella, el movimiento, todo lo que sucede aquí durante 40 años. ¿Cómo es posible que aún siga vivo, que ya no les haya matado? Porque yo aquí muchas cosas me callo, no revelo, porque no es el lugar. Pero si yo le dijera una cosa, se asustarían tanto y se atropellarían todo y se gemirían. ¿Cómo es posible que ellas sigan vivas? Solamente la omnipotencia de Dios puede responder esa pregunta. Y algunos ya saben. Y tú eres traidor, eres falso, eres... Si yo fuera traidor, Dios sería el traidor. Porque todo lo que he dicho aquí y todo lo que es bueno ahora decía, ¿dónde está en el Evangelio? Atiéndame bien aquí porque esto es lo más sencillo, lo que todos los días me van a gritar y van a hacer. Ya sé todo lo que van a hacer. ¿Dónde está eso? Está en Juan 21. Escucha lo que dice. Al saltar a la tierra vieron unas brasas con peces colocados sobre ella y pan. Jesús les dijo, traigan ahora alguno de los peces.
que acaban de pescar. Jesús mismo hizo el fuego, puso pan, cocinó, puso pescado, porque Dios no es un Dios irracional. Un viejo puto eso. Me van a ver y me van a hablar todo mal de mí. Son todos putos eso. No manejan la mafia, ni mucho menos los reconocen. Son guapaiteses, les juegan todo. Y son sacerdotes, eh, enseñan a otros sacerdotes. Pero ellos ni entienden lo que dicen ni lo que hacen. Ni los reconocen lleno, como decía Benedicto XVI. Los seminarios se volvieron no solamente una mafia, sino que un club de homosexuales. Vayan ahora mismo, ustedes vean. Yo me recuerdo que cuando llegó eh, Día de la Familia, cuando eso yo no manejaba una mafia, pero ya escuchaba los pensamientos y decía, la gente decía, ah, puto me metes. ¿Y quién va a negar cada cosa que veía? Un militar se fue, entró en el baño y empezó a grabar un audio. Y justo dos seminaristas estaban hablando uno con otro. Hubo un escándalo. Desastre. Ustedes ven, atiéndame bien aquí. ¿Cómo yo los reconozco? ¿Cómo tú puedes reconocer? 10 mujeres, las más deseosas. A lo menos siéntate o al ver ya uno se enciende de deseo, el pensamiento, cada cosa que se imagina, cada cosa que uno piensa, que siente, que ya el cuerpo se mueve. O tráiganme aquí los hombres más violentos y más asesinos. La palabra de Dios no en vano dice, ahí donde está un muerto, se juntan los buitres. ¿Qué quiere decir? Ahí donde está un asaltante, ahí están todos los asaltantes. Ahí donde está un puto prevoz, ahí están todos los putos. Como decía Salete, Roma perderá la fe y será la casa del anticristo. Ahí donde está un bandido, están todos los bandidos para que ustedes entiendan y comprendan en su eje la palabra de Dios y no tengan miedo. Miren cómo antes de comenzar un desastre, bim bam bum, ahora el silencio y cuanto más después de esto, la paz, el amor, la maravilla, porque se está soltando la palabra de Dios. El que tiene poder, como dice, para tronar, destronar, destroncar. Como decía Trump, mire, uno de los héroes, y España es uno de los más conocidos en el mundo entero, le está pidiendo auxilio, ayuda a Trump para que lo libere del dragón, como lo ha hecho con Venezuela, con Colombia, con tantos países, especialmente los rusos, que tienen ese poder y esa autoridad. Y este poder, porque puede ser, estoy pasando, me puede matar ahí Jinping, el que vino a cualquier momento. Quiero pedir a los italianos que maten a Jinping, así como mataron a Bergoglio, no en vano la Virgen. Hoy es un gran día para el mundo. Cuando me maten a mí o cuando me hagan daño, queda a mano de ustedes porque son sus hijos. Porque lo que decía aquí, si han logrado convertir a Estados Unidos, que es 100 y 1000 veces más poderoso que China, porque son los que piensan,
Esta mafia del piu piu y del horno viene de Washington. Ellos son las raíces de Sodoma y Gomorra. Y si tuvieron poder para convertir a Washington, a lo menos ahora que eh, sean cristianos, sean sabios, inteligentes, sean ejemplo para el mundo, como nunca antes Estados Unidos ha llegado en un nivel de perfil, como decía, así debe ser un presidente como es Trump, un hombre alto, representativo. Y si pudieron convertir al padre ahí, a la raíz, ¿cómo no van a poder hacer con China? Porque yo mismo tuve esta visión en el 2020 para adelante, que en China se cambiaba un foco, se puso un foco nuevo y los demonios huyeron todo y se tiraron todo en el mar. Y cuando los Jinpingianos me van a ver, me vieron entonces y decían, es nuestro fin. Ellos mismos profetizaron, como decía el Señor, están esperando la transacción, como yo aquí estoy esperando que Prevost vuelva a firmar y a pagar nuevamente la Virgen una semana antes. Yo iré contigo a las cárceles porque yo no culpo a las videntes. Aquí todo el mundo, porque hay un demonio aquí, de los muchos demonios. Lo único que ese demonio quiere es que tú culpe a las videntes de cualquier cosa, que tú te pelees con ella, que tú hables mal de ella, que tú los rechaces, que tienen la culpa, que no hacen nada, que no sirven para nada, que hay un demonio, hay un grupo, hay una mafia que le echa todas las culpas a él. ¿Y cómo yo voy a echarle la culpa a ella? Entonces el culpable sería la Virgen. Y no la Virgen, sino el propio Padre, como decía en un pueblito los maestros de la ley, los que hicieron golpe a, a una ciudad, golpe de obispado, decían que el culpable no fue Eva, sino que Adán. Hay un error, una equivocación. Si yo culpara, porque fue Adán quien no cuidó a Eva, entonces fue Dios quien no cuidó a Adán y Eva. Y la palabra de Dios dice claramente, el día en que coman de ese árbol, morirán irremediablemente. Como decía cuando vi a esta persona que fue a construir, merece la muerte. Estas son personas que merecen, no solamente no me dejan salir, me cierran el camino, sino que vienen nuevamente a hacer todo lo que yo hago, a espiar, ¿no? Y puro propaganda, Coca-Cola, esto, aquello. Y miren, los santos de antaño vienen mafia pura, combatiendo con esta mafia, luchando porque mueve miles y millones y están en todas partes del mundo. Como decía, yo estoy temblando y escuchen lo que un día me ha dicho la Virgen, para que no tomara una gaseosa, porque como avispas vendrán detrás tuyo. No en vano me cierran el camino, me gritan esto, porque estoy utilizando su ropa o tengo algo de ellos, que ellos se creen dueños. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, voy a terminar primero el del pensamiento. Atiende bien tu pensamiento. Bueno, yo voy a ir a tal parte, a sentarme ahí. Atiende tu pensamiento, tu corazón. La segunda vez que me sometí a la psicología, además era una religiosa, una hermana, me había mostrado un video que el pensamiento es como un tren que viene cargado, ya sea de emociones, de tristeza, alegría, esto que aquello. Pero yo siempre me hice esa pregunta que ella no pudo responder. ¿De dónde viene ese tren?
¿Cuál es la raíz de ese tren? Es lo que te estoy mostrando aquí, que es el corazón que el propio Jesucristo llega a decir, del corazón proceden todas las cosas, los malos pensamientos, los malos deseos, las malas palabras, actitudes. El corazón, ahí está el, ¿cómo se dice? La raíz de donde viene el tren, ¿cómo se le llama a esto? El tranvía, de donde sale el tren. Es donde tú debes cuidar. Y como decía, con el ojo se ve mejor. ¿Para qué quieres que te mire con mi ojo carnal si te estoy viendo con el corazón? Lo que uno escucha está bien. Uno podríamos hacer aquí. Voy a terminar. Atiéndame bien. Voy en un lugar y me centro en mi pensamiento. Veo mi pensamiento. ¿En qué pienso? Veo mi corazón. Se llena de miedo, de pavor. Luego miro alrededor y lleno de demonio, mafia. Voy otro lado. Mi pensamiento es lleno de paz. Por eso cuando viene la gente, mi pensamiento todo es miedo. Bim, bam, pum. Entonces, ¿quién es el que está viniendo? ¿Está viniendo Dios? ¿Está viniendo el Espíritu Santo? ¿Está viniendo la Virgen? No. Está viniendo el diablo, el dragón maldito, la antigua serpiente. Por eso es facilísimo de reconocer a estos demonios. Solamente atiende tu pensamiento, tu oído y tu corazón. No en vano, miren que el corazón está más abajo y el pensamiento arriba. Hay una distancia. Como decía, di la diferencia de la batería. Ahora voy a dar la diferencia de la guitarra. La primera cuerda, ¿cómo suena? Bien, 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 como el pensamiento. Digamos como el demonio. Cuando tú sabes cuando el demonio te... En la sexta cuerda, diferente. Ahí habla el Padre. Y cuando tú sabes que es el Padre, ¿por qué sucede? Dice Moisés. Ve a leer tú mismo. El propio Moisés, si sucede lo que dice el profeta, es porque es de Dios. Bueno, el día en que me agarren, va a haber terremoto en el mundo entero. Quiere, como decía, miraba mi casita y si por aquí pasa el terremoto, decía, ahí ya miraba dónde me iba a tirar. Si viene ese ángel del terremoto, pero aquí ni tú que me ves no me crees. Entonces, a lo menos yo voy a creerle a mi madre. Ni por más que me maldiga y me insulte y me encarcele, me quite la sangre, ya no creeré en ti porque no pasa nada de lo que tú dices. Pero una palabra de la Virgen, una palabra del Padre en mi corazón, ¡bam! Así mismo pasa. Va a hacer esto, va a hacer aquello, va a decir, te va a silbar, van a querer patearte. Y enseguida, impresionante como el Padre, y a veces mucho antes, como decía, no podrán contra ellos, porque son demonios. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me levanto parado y el Padre puede contra ellos. Padre nuestro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, così in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, divide a noi come noi devitiamo, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Amén. ¡Bum! El Padre entiende mi idioma, entiende mi corazón. El Padre conoce mi intención. ¿Cuál es mi intención? Y la súplica. Entonces, para que vaya venciendo, porque esto no solamente, sino en la política, en lo social, en el fútbol, aquí dentro de la iglesia, cómo van a ir cayendo y cómo se puede echar a estos demonios en su mafia, porque son los que agarran todo. Como decía, hagan la prueba en la misa tridentina
Y la misa, como decía yo, no me quiero ir a la misa tridentina porque tarda mucho el sacerdote. ¿Sabe por qué no quiere ir? Porque va a ir directo en el fondo del infierno. Ese que está ahí parado, antimafia. Todos esos jóvenes son exorcistas, manejan el piu piu, la masonería, el movimiento cuando los niños corren. Y cada movimiento del padre, antiguamente los sacerdotes no permitían ni que el reloj viera. ¿Por qué? Porque manejaba el comunismo. Ve a dar una vuelta. Cada rato los comunistas miran su reloj. Los que adoran el tiempo. Y miren cómo la IA copia todo ahora. Lo que yo decía en la palabra, dijo, mira que pongo dos caminos delante de ti, el del bien y el del mal. O como decía Ahaz al padre, adelantar es muy fácil, retroceder es muy difícil, pero ellos ya salen como un robot alado, ya todo para el microsin, para la Agenda 2030, para engañar a los tontos. Pero nosotros aquí debemos estar atentos y preparados. Atiende bien tu pensamiento, tu corazón, y enseguida, por cada palabra, por cada movimiento, por cada gesto, tu imaginación conecta con tu corazón. Y enseguida vas a captar quién es el que se está viniendo, quién es el que se está moviendo, quién es el que está hablando y qué es lo que quiere. Y es muy fácil de reconocer para tumbar a estos demonios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.